Un futuro incierto y aterrador podría estar más cerca de lo que imaginamos, y lo peor es que muy pocos parecen estar listos para enfrentarlo. Las advertencias del Padre Pío sobre los tiempos que estamos viviendo se están manifestando frente a nosotros con una claridad que resulta innegable, y las señales de cambio son cada vez más evidentes. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo está cambiando rápidamente, que estamos siendo arrastrados por un torbellino de guerras, crisis y desastres? Esa sensación de estar caminando hacia lo desconocido no es una simple percepción, sino una alerta que resuena con las profecías del Padre Pío. Las advertencias que dejó, aunque parecían enigmáticas en su momento, hoy nos impactan con una asombrosa exactitud. En sus visiones, el Padre Pío habló de una crisis espiritual profunda, de un mundo donde la fe se perdería y la humanidad se sumergiría en el materialismo y la indiferencia. Dijo que llegaría un tiempo en que las personas abandonarían los valores espirituales y se dejarían consumir por la codicia, el egoísmo y la búsqueda insaciable de placeres temporales. No es difícil reconocer estas señales en la realidad de hoy, donde la crisis de valores, la falta de empatía y el vacío existencial se han convertido en fenómenos comunes. La gente parece haber olvidado la importancia de la compasión, y la búsqueda de lo material ha superado cualquier otra prioridad. Además de la crisis espiritual, el Padre Pío predijo que habría conflictos de magnitudes desconocidas, guerras que llevarían a naciones enteras al borde del colapso. Aunque nunca especificó fechas ni lugares exactos, muchos creen que estas predicciones hacen referencia a los tiempos actuales. La creciente inestabilidad política, las amenazas bélicas y una polarización social extrema parecen ser el preludio de los conflictos que él anticipó. Sin embargo, lo más alarmante es que según sus visiones, estos enfrentamientos no solo serían entre países, sino que las divisiones dentro de las sociedades también jugarían un papel crucial, enfrentando a las personas entre sí. Otro aspecto impactante de sus revelaciones es la mención de los desastres naturales como señales de advertencia. Terremotos devastadores, tormentas sin precedentes, incendios y cambios drásticos en el clima se han vuelto cada vez más frecuentes, y según las interpretaciones de sus mensajes, estos fenómenos no son coincidencias, sino llamados de atención para la humanidad. Son señales de que debemos reflexionar sobre nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde. El Padre Pío predijo que la naturaleza misma reaccionaría ante la corrupción moral y el alejamiento de la fe, y aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente serían los más afectados por estos eventos. Lo más inquietante de todo es que las advertencias del Padre Pío no solo hacen referencia a los tiempos difíciles que estamos viviendo, sino que sugieren que esto es solo el inicio de algo mucho más grande. Según sus revelaciones, nos encontramos en el umbral de una transformación global, una transformación que nos llevará a un punto de no retorno. Aunque algunos aún creen que tenemos tiempo para cambiar el curso de nuestra historia, el tiempo se está agotando rápidamente. Las palabras del Padre Pío siguen siendo objeto de estudio y reflexión, y cada vez más personas están empezando a tomarlas en serio, sobre todo al ver cómo muchas de sus predicciones parecen haberse materializado. La gran pregunta que debemos hacernos es si seremos capaces de escuchar estas advertencias antes de que sea demasiado tarde. El Padre Pío habló con claridad sobre uno de los mayores peligros que veía en el futuro, la pérdida de la fe. Advertía que llegaría un momento en que muchas personas se alejarían de la espiritualidad, priorizando lo material por encima de lo divino. Para él, este sería el mayor peligro que enfrentaría la humanidad, ya que un mundo sin fe estaría condenado al vacío, al sufrimiento y a la desesperanza. Hoy en día, vemos cómo la sociedad se ha volcado casi por completo hacia lo material, buscando satisfacción en el dinero, el poder y los placeres efímeros. Mientras tanto, la espiritualidad, la oración y la reflexión interior han quedado en segundo plano para muchas personas. Lo más alarmante es que, a pesar de que la sociedad parece más rica que nunca en bienes materiales, nunca antes había habido tantas personas enfrentando crisis de ansiedad, depresión y desesperación. ¿Es esto una coincidencia, o es la confirmación de lo que el Padre Pío predijo hace tantos años? Él afirmaba que cuando las personas dejan de lado lo espiritual, sus almas se debilitan y se vuelven vulnerables a fuerzas negativas. En lugar de tentaciones pasajeras, se produce un verdadero oscurecimiento del espíritu, donde las personas se vuelven más frías, egoístas y distantes unas de otras.
¿Acaso no estamos observando estos mismos comportamientos en la actualidad? La violencia ha aumentado, la intolerancia se ha multiplicado y parece que las personas viven desconectadas unas de otras, sin compasión ni empatía. Pero las advertencias del Padre Pío iban aún más allá. Él aseguraba que cuando una sociedad se aleja de la fe, entra en un ciclo interminable de sufrimiento. La pérdida de valores lleva a la corrupción genera injusticia, y la injusticia conduce al dolor y al caos. Estas palabras resuenan con fuerza hoy, cuando vemos cómo la injusticia social crece y las divisiones aumentan, mientras que las personas siguen buscando soluciones fuera de ellas mismas, en lugar de regresar a lo esencial, la fe y la espiritualidad. En un mundo donde la confusión parece reinar, las palabras del Padre Pío siguen siendo una guía para aquellos dispuestos a escuchar, a reflexionar y a actuar antes de que sea demasiado tarde. En un mundo lleno de ruido y distracciones, muchas personas comienzan a sentir un vacío profundo en sus corazones, una sensación que intentan llenar con placeres fugaces y objetos materiales, pero nada parece darles la paz que tanto anhelan. A medida que buscan más y más, terminan cayendo en excesos, adicciones y comportamientos autodestructivos, sin lograr encontrar satisfacción. En sus escritos, el Padre Pío mencionaba que la mayor trampa de estos tiempos sería hacerle creer a la gente que la fe es innecesaria, que pueden vivir sin ella y que el progreso humano por sí solo es suficiente para dar sentido a sus vidas. Sin embargo, él advertía que tarde o temprano aquellos que abandonaran su espiritualidad se darían cuenta de que algo esencial les faltaba. Y cuando intentaran recuperar esa esencia perdida, tal vez ya fuera demasiado tarde. Hoy en día, es difícil ignorar cómo las familias se desintegran, las crisis personales se multiplican y la desesperanza se apodera de muchos. La tecnología, en lugar de acercarnos, ha creado barreras invisibles entre las personas, separándolas más que nunca. El materialismo ha llevado a una búsqueda insaciable de éxito y reconocimiento, pero la verdad es que muy pocos logran sentirse realmente felices o en paz consigo mismos. El Padre Pío no solo hablaba de problemas individuales, sino de un impacto global, asegurando que la pérdida de la fe no solo afectaría a las personas, sino que transformaría el mundo entero en un lugar más frío, más violento y más carente de amor verdadero. Y, al observar la realidad actual, parece que sus palabras se han hecho una terrible verdad. Sin embargo, el Padre Pío no solo dejó advertencias, también ofreció una solución, el regreso a la espiritualidad. Aunque él predijo que el mundo se oscurecería, aseguraba que aquellos que mantuvieran su fe viva serían como faros brillando en medio de la tormenta. Su mensaje es claro: todavía hay tiempo para cambiar el rumbo, pero cada día que pasa sin recuperar lo que realmente importa nos acerca más al abismo. La pregunta que debemos hacernos es cuántas veces más podremos ignorar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia, pocas figuras religiosas han enfrentado ataques espirituales tan intensos como el Padre Pío. Sus relatos sobre encuentros con fuerzas oscuras han dejado perplejos tanto a creyentes como a escépticos, ya que describía con detalles aterradores enfrentamientos contra entidades que buscaban debilitar su misión. Desde su juventud, el Padre Pío aseguró haber sido víctima de agresiones invisibles, golpes en la noche, sombras que lo atormentaban y susurros amenazantes que interrumpían sus oraciones. Para él, estos no eran simples alucinaciones ni temores nocturnos, sino una guerra espiritual real contra fuerzas que no querían que cumpliera con su propósito. Uno de los episodios más estremecedores ocurrió cuando, tras una intensa jornada de oración, despertó con el rostro cubierto de moretones y heridas inexplicables. Sus compañeros frailes quedaron horrorizados al verlo en ese estado, pues su celda estaba cerrada y nadie había entrado. En diversas ocasiones, el Padre Pío relató cómo estas entidades intentaban desesperarlo, llenando su mente de pensamientos oscuros o impidiéndole dormir durante semanas. Lo más impactante era que estos ataques parecían intensificarse cada vez más cuando él ayudaba a más personas a encontrar la fe o liberarse de sus propios tormentos espirituales. A pesar de estos enfrentamientos tan aterradores, el Padre Pío nunca huyó, sino que los enfrentó con valentía. Sabía que su misión lo convertía en objetivo de fuerzas oscuras, por lo que tomó medidas para protegerse. Su principal arma era la oración, especialmente el rezo constante del rosario.
Él creía que este acto de devoción no solo fortalecía su espíritu, sino que también creaba un escudo contra las energías malignas. Además, siempre llevaba consigo objetos bendecidos, pues aseguraba que estos poseían el poder de alejar las influencias negativas. Otro método que utilizaba para protegerse era el ayuno. Consideraba que privarse de ciertos alimentos en momentos específicos le permitía mantenerse más conectado con la dimensión espiritual y menos vulnerable a los ataques. Incluso en los momentos de mayor sufrimiento, el Padre Pío jamás permitió que el miedo lo dominara. En sus cartas, escribió que los ataques espirituales eran una prueba de que su labor tenía un impacto real. Si era atacado con tanta intensidad, era una señal de que estaba cumpliendo con su propósito. Muchos de sus seguidores se preguntan si esta lucha espiritual sigue ocurriendo hoy en día. ¿Podría ser que fuerzas invisibles continúan operando en el mundo, influyendo en las vidas de las personas sin que ellas lo noten? Para el Padre Pío, la guerra espiritual no era algo exclusivo de los santos o religiosos, sino una batalla en la que todos estamos involucrados de alguna manera. Sus experiencias nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la protección espiritual en un tiempo donde las distracciones y el materialismo nos han alejado de nuestra esencia más profunda. Hoy, su legado sigue vivo. Sus enseñanzas sobre cómo enfrentar las adversidades espirituales continúan guiando a quienes buscan fortaleza en la fe. Nos recuerda que la verdadera batalla muchas veces no se libra en el plano físico, sino en un nivel espiritual, invisible para muchos, pero que, sin duda, influye en el destino de la humanidad. Uno de los fenómenos más misteriosos de la historia espiritual es el caso de los estigmas del Padre Pío. Durante más de 50 años, llevó en su cuerpo las mismas heridas que, según los relatos bíblicos, sufrió Cristo en la crucifixión. Estas marcas aparecieron en sus manos, pies y costado, sangrando constantemente y causándole un dolor indescriptible. Lo más sorprendente es que, a pesar de décadas de investigaciones médicas, nunca se encontró una explicación lógica o científica para su origen. Pero el misterio no terminó ahí. Tras su muerte, las heridas desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. El Padre Pío recibió los estigmas en 1918, cuando aún era un joven fraile dedicado a la oración y al servicio religioso. Según su propio testimonio, durante un profundo éxtasis espiritual, sintió un dolor ardiente en todo su cuerpo y, al abrir los ojos, se percató de que sus manos y pies estaban marcados por las mismas heridas de Cristo. Este fenómeno, que desafió toda explicación racional, sigue siendo uno de los más enigmáticos en la historia de la espiritualidad y añade un componente aún más místico a su legado. A lo largo de la vida del Padre Pío, uno de los fenómenos más asombrosos que experimentó fue el de las heridas en su cuerpo, conocidas como los estigmas. Desde el momento en que estas marcas aparecieron en su piel, comenzó a sufrir un dolor físico constante que lo acompañaría hasta el final de sus días. Lo más impactante es que, a diferencia de las heridas comunes, las suyas nunca cicatrizaron, ni se infectaron, permaneciendo abiertas y sangrando todos los días. Este fenómeno sorprendió a médicos de diversas partes del mundo, quienes intentaron encontrar una explicación médica o psicológica. Algunos sugirieron que podría tratarse de un fenómeno psicosomático, causado por su profunda espiritualidad, mientras que otros defendían que las heridas eran genuinas y no tenían una causa natural evidente. Ningún estudio logró ofrecer una respuesta clara, lo que convirtió el caso del Padre Pío en uno de los mayores misterios de la historia. A pesar de la atención que estas heridas generaban, el Padre Pío nunca buscó la fama ni la admiración por este fenómeno. De hecho, intentó ocultar las marcas de la mejor manera posible, usando guantes y vendas para evitar que alguien las viera. Sin embargo, cuando las autoridades eclesiásticas comenzaron a notar lo que sucedía, decidieron someterlo a rigurosas investigaciones. Algunos pensaban que podía ser un fraude, pero después de años de observación, quedó claro que las heridas eran auténticas y que el fraile no tenía ningún interés personal en sacar provecho de ellas. El misterio alcanzó su punto culminante tras su muerte, el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años. Los frailes que lo atendieron en sus últimos momentos esperaban ver su cuerpo con las mismas marcas que lo habían acompañado durante más de medio siglo. Sin embargo, al verlo, se quedaron perplejos. Las heridas habían desaparecido por completo.
No quedaba rastro alguno, ni cicatrices, ni señales de que alguna vez hubieran existido. Su piel estaba completamente sana, como si las marcas hubieran sido borradas por una fuerza desconocida. Este hecho dejó desconcertados a médicos y científicos, pues no hay explicación lógica para que heridas profundas y constantes desaparecieran de la piel sin dejar ninguna marca en tan poco tiempo. Para muchos, este fue un último signo de la conexión del Padre Pío con lo divino. Los estigmas eran una manifestación espiritual que solo debían existir mientras él estuviera vivo, como un mensaje oculto sobre su misión en la Tierra. A pesar de los años transcurridos, la ciencia aún no ha podido ofrecer una explicación concreta sobre lo sucedido con los estigmas del Padre Pío. Su desaparición tras su muerte sigue siendo un misterio, y esto solo aumenta las preguntas sobre su origen. Sin embargo, lo que es indiscutible es que este fenómeno marcó profundamente la vida del fraile y dejó una huella imborrable en la fe de millones de personas alrededor del mundo. Uno de los fenómenos más intrigantes atribuidos al Padre Pío es el de la bilocación, la habilidad de estar presente en dos lugares a la vez. Durante su vida, numerosos testimonios de personas de diversas partes del mundo afirmaron haberlo visto y hablado con él, a pesar de que el fraile nunca había salido de su convento en San Giovanni Rotondo. Estos relatos, registrados por fieles, médicos, militares y religiosos, desafían cualquier lógica racional y han dejado perplejos a quienes intentan buscar una explicación razonable. Uno de los testimonios más sorprendentes ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Según documentos históricos, un grupo de pilotos estadounidenses se disponía a bombardear San Giovanni Rotondo cuando, de repente, una figura apareció en el cielo frente a sus aviones. Los pilotos describieron haber visto a un fraile con las manos levantadas, impidiendo que continuaran con su ataque. Asombrados y aterrados, abandonaron la misión. Años después, uno de los pilotos visitó el convento del Padre Pío, y al ver su retrato, lo reconoció inmediatamente como el mismo hombre que había aparecido en el cielo aquel día. Otro caso documentado ocurrió con un cardenal que, estando en Roma, tuvo una conversación con el Padre Pío sobre asuntos religiosos de gran relevancia. Al día siguiente, al contarle a otros miembros de la iglesia sobre su encuentro, se sorprendió al descubrir que el fraile nunca había salido de su convento. No había ninguna posibilidad de que hubieran hablado en persona, pero el cardenal juraba haber estado con él. Los testimonios sobre la bilocación del Padre Pío no solo provienen de figuras importantes, sino también de personas comunes que afirman haber recibido su ayuda en momentos de desesperación. Se cuenta la historia de una mujer enferma en América Latina, que, durante una noche de intenso sufrimiento, vio como un fraile se le aparecía en su habitación, la tomaba de la mano y le aseguraba que todo estaría bien. A la mañana siguiente, la mujer despertó completamente curada, y años después, al ver una fotografía del Padre Pío, confirmó que era el mismo hombre que había estado con ella aquella noche, aunque el fraile nunca había viajado a su país. Otro relato impactante es el de un soldado italiano que, en el campo de batalla, sintió de repente la presencia de alguien a su lado. Aseguraba haber visto al Padre Pío hablándole y dándole fuerzas para resistir. Minutos después, una explosión sacudió la zona, pero él salió ileso. Años más tarde, cuando visitó San Giovanni Rotondo y vio al fraile, lo reconoció al instante como la misma persona que lo había acompañado en el campo de batalla. Estos relatos han sido investigados por teólogos, historiadores y científicos, pero hasta el día de hoy no existe una explicación lógica para ellos. La bilocación, aunque descrita en la vida de algunos santos y místicos, sigue siendo un fenómeno inexplicable que continúa desafiando la comprensión humana. El Padre Pío es sin lugar a dudas una de las figuras más estudiadas y enigmáticas en la historia reciente, y su vida estuvo marcada por una serie de fenómenos extraordinarios que continúan asombrando a quienes conocen su historia. Uno de los aspectos más sorprendentes de estos episodios es la exactitud con la que los testigos describen sus encuentros con él. No se trataban de sueños ni de visiones vagas, sino de interacciones reales en las que el Padre Pío hablaba, aconsejaba y, en muchos casos, ofrecía soluciones a problemas urgentes. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si realmente poseía la habilidad de estar en dos lugares a la vez o si su espíritu tenía la capacidad de manifestarse más allá de su cuerpo físico.
Incluso después de su muerte, siguen surgiendo relatos de personas que afirman haber sentido su presencia en momentos de gran dificultad. Algunos aseguran haberlo visto en hospitales junto a enfermos que luego se recuperaron, mientras que otros aseguran haber sentido su mano sobre su hombro en momentos de desesperación. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Son simplemente coincidencias, producto de la fe de las personas, o realmente el Padre Pío poseía un don que trasciende la comprensión humana? Lo que es indiscutible es que los testimonios sobre él siguen creciendo con el paso del tiempo, alimentando el misterio de su vida y dejando claro que su legado sigue vivo, más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. Uno de los fenómenos más desconcertantes asociados con el Padre Pío es el llamado perfume de santidad. Durante su vida, sorprendentemente, después de su muerte, miles de personas afirmaron haber percibido un aroma celestial, una fragancia inexplicable que se manifestaba en su presencia o en objetos que él había tocado. Este misterioso perfume ha sido descrito como un fuerte olor a rosas, lirios o incienso, una fragancia que aparecía sin razón aparente y que llenaba el ambiente con una sensación de paz y bienestar. Desde los primeros años en que el Padre Pío comenzó a ser reconocido por sus dones espirituales, los fieles comenzaron a notar que su presencia iba acompañada de este aroma. Aquellos que se acercaban a él afirmaban que, sin importar el lugar donde estuvieran, de repente los envolvía un aroma dulce y floral. Lo más curioso de este fenómeno es que el perfume no provenía de ningún objeto visible, no había flores ni fragancias en el ambiente que pudieran justificarlo. Este fenómeno no solo ocurrió en su convento en San Giovanni Rotondo, sino que se ha registrado en muchos otros lugares del mundo. Existen testimonios de personas que, sin haber estado cerca del Padre Pío en vida, aseguran haber percibido este perfume mientras rezaban pidiendo su intercesión. Algunos lo experimentaron al recibir cartas que él había escrito, al tocar objetos bendecidos por sus manos, o incluso durante momentos de angustia cuando solicitaban su ayuda en oración. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un hombre gravemente enfermo que, en un hospital, pidió con fe la intercesión del Padre Pío. En plena noche, mientras luchaba contra su enfermedad, sintió de repente un aroma embriagador a rosas que llenaba su habitación. Minutos después, experimentó una recuperación inexplicable. Los médicos no pudieron encontrar una explicación científica para su mejora repentina. Más tarde, cuando vio una imagen del Padre Pío, comprendió que el perfume que había sentido era una señal de su presencia. Otro testimonio impactante proviene de una monja que trabajaba en el convento del Padre Pío. Ella relató que, en varias ocasiones, al entrar en su celda o en la iglesia donde él rezaba, un fuerte aroma a incienso y flores llenaba el ambiente, sin que hubiera ninguna fuente visible de dicha fragancia. Este perfume permanecía en el lugar durante varios minutos antes de desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Después de su muerte, este fenómeno continuó ocurriendo. Fieles que visitaban su tumba en San Giovanni Rotondo afirmaban que, de repente, sentían el mismo perfume celestial que muchos habían percibido durante su vida. Incluso en lugares donde nunca estuvo físicamente presente, personas que oraban devotamente en su nombre experimentaban esta fragancia inexplicable. El perfume de santidad del Padre Pío ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas, pero hasta la fecha no se ha encontrado una explicación lógica y concluyente. Algunos médicos que examinaron su cuerpo en vida intentaron atribuir el fenómeno a reacciones químicas naturales de su piel o de los vendajes que cubrían sus estigmas, pero estas teorías fueron descartadas debido a la persistencia del fenómeno incluso después de su muerte. En la tradición cristiana, este tipo de manifestaciones ha sido considerado un signo de santidad. A lo largo de la historia, se ha documentado que otros santos y místicos también emanaban fragancias inexplicables, como una señal de su cercanía con lo divino. Sin embargo, en el caso del Padre Pío, la intensidad y frecuencia con la que se manifestaba este fenómeno lo convierte en uno de los casos más extraordinarios jamás registrados. Para muchos, este perfume no es solo un aroma agradable, sino una señal de protección y consuelo. Hay quienes afirman haberlo percibido en momentos de dificultad, cuando necesitaban una respuesta a sus problemas o cuando se encontraban en situaciones de peligro. Lo describen como un recordatorio de que no están solos, como si fuera una presencia invisible que los acompaña y les otorga paz en los momentos de angustia. ¿Qué significa realmente este fenómeno?
¿Es una manifestación sobrenatural, una señal de su presencia, o simplemente una sugestión colectiva? Independientemente de la interpretación que se le dé, lo cierto es que el perfume del Padre Pío sigue siendo experimentado por muchas personas hoy en día, manteniendo vivo el misterio que rodea su figura y reforzando la devoción de aquellos que creen en su intercesión. A lo largo de la historia, han existido advertencias sobre un tiempo de oscuridad que envolvería a la humanidad, un periodo de prueba en el que la fe de muchos sería puesta a prueba. Entre las figuras que hablaron sobre este misterioso evento, el Padre Pío es una de las más impactantes. Sus visiones y mensajes han sido interpretados como advertencias sobre un futuro sombrío, y muchos continúan buscando su guía en tiempos de incertidumbre y pruebas. A lo largo de la historia, muchas culturas han anticipado momentos oscuros en los que la humanidad enfrentaría grandes desafíos tanto a nivel físico como espiritual. Según diversos testimonios, el Padre Pío habló en numerosas ocasiones de un futuro periodo en el que la luz desaparecería y el mundo se sumiría en una oscuridad total. Este no sería simplemente un fenómeno astronómico, sino más bien un símbolo de la profunda crisis que la humanidad experimentaría. Durante ese tiempo, muchos perderían toda esperanza, se sentirían desorientados y caerían en la desesperación. Sería una etapa en la que la confusión reinaría, la verdad quedaría oculta para la mayoría y el dolor dominaría la vida cotidiana. Este tiempo de oscuridad no solo implicaría una ausencia de luz en el mundo físico, sino también el distanciamiento de los valores fundamentales, el debilitamiento de la fe y el creciente desinterés espiritual. El Padre Pío advirtió que muchas personas se alejarían de la espiritualidad, dejando espacio para la desesperanza y el caos. La moral se desintegraría, y la gente comenzaría a aceptar el sufrimiento y la decadencia como algo inevitable, un destino que no podría evitarse. Uno de los aspectos más inquietantes de esta profecía es que el Padre Pío mencionó ciertas señales que precederían a este periodo de oscuridad. Entre ellas, destacó el aumento de los conflictos, desastres naturales más destructivos y un colapso de las estructuras sociales. Para algunos, esto puede sonar a una metáfora, pero para otros, muchas de estas señales ya están comenzando a manifestarse en el mundo actual. Algunos relatos sugieren que el Padre Pío describió esta oscuridad como un momento en el que los hogares serían el único refugio seguro. Se decía que aquellos que se mantuvieran firmes en la fe y la oración lograrían atravesar este tiempo sin sucumbir al miedo. En este contexto, permanecer dentro del hogar, evitando la desesperación y aferrándose a la confianza en lo divino, sería esencial para superar las dificultades que se avecinaban. Existen también testimonios que afirman que el Padre Pío habló sobre fenómenos inexplicables durante estos tiempos oscuros. Se mencionan cambios repentinos en la atmósfera, ruidos extraños en el cielo y una sensación de inquietud en el aire. Incluso se dice que muchas personas sentirían una presencia inexplicable, como si una barrera invisible separara a quienes estaban protegidos espiritualmente de quienes no lo estaban. En algunas interpretaciones de esta profecía, se sugiere que la oscuridad no solo será un evento global, sino también un proceso interno. Muchas personas se encontrarían luchando consigo mismas, enfrentando sus propios miedos, dudas y debilidades. Aquellos que no tuvieran una base sólida de fe se sentirían completamente perdidos, sin rumbo ni propósito. Este periodo sería, por lo tanto, un tiempo en el que la confusión y la falta de claridad llevarían a muchos a tomar decisiones erróneas. A pesar de lo perturbador que pueda parecer este aviso, el Padre Pío no hablaba solo de sufrimiento y caos. También aseguraba que, tras esta prueba, llegaría un tiempo de claridad y renovación. Para él, este periodo de oscuridad no era un castigo, sino una oportunidad de transformación. Aquellos que resistieran con fe y paciencia encontrarían un nuevo propósito en sus vidas y serían capaces de ver la luz con más fuerza que antes. Otro punto crucial de esta revelación era la manera en que las personas deberían prepararse. El Padre Pío enfatizaba la importancia de mantener encendida la luz de la fe, especialmente en tiempos de adversidad. Recomendaba no dejarse arrastrar por el miedo ni por la desesperación, pues estos serían los principales enemigos durante la oscuridad. En sus mensajes, instaba a las personas a fortalecer su interior, a no depender exclusivamente de lo material y a enfocarse en lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Hoy en día, esta advertencia sigue generando muchas preguntas.
¿Es este evento algo que está por venir, o ya estamos viviendo los primeros signos de esta oscuridad? Muchas personas han comenzado a notar que el mundo se ha vuelto más incierto, que la confusión y la desorientación parecen estar presentes en todas partes. Para algunos, esto es solo el curso natural de la historia, pero para otros, es una señal de que nos estamos acercando a los tiempos que el Padre Pío predijo. Independientemente de cómo se interprete esta profecía, algo en lo que todos coinciden es que la preparación espiritual es más importante que nunca. No importa si la oscuridad es literal o simbólica, lo esencial es estar preparados para enfrentar cualquier desafío con fortaleza y convicción. Las palabras del Padre Pío siguen resonando hoy en día, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros siempre habrá una luz para quienes no pierdan la esperanza. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han considerado el cielo como un reflejo de lo que ocurre en la tierra. Profecías, señales y fenómenos misteriosos han sido vistos como advertencias de cambios importantes o eventos trascendentales. En la vida del Padre Pío, varios testimonios sugieren que ciertos fenómenos celestes coincidieron con momentos clave de su misión, dejando a muchas personas asombradas y sin explicación lógica. Uno de los relatos más impactantes ocurrió cuando el Padre Pío recibió los estigmas de manera permanente. Se cuenta que el cielo adoptó un color inusual y que una luz extraña envolvió el monasterio donde él se encontraba en oración. Algunos testigos aseguraron haber sentido una atmósfera diferente, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Para sus seguidores, esto no fue una simple coincidencia, sino una confirmación de que lo que estaba sucediendo tenía un profundo significado espiritual. Pero los fenómenos celestes alrededor del Padre Pío no terminaron ahí. Durante su vida, otros testigos relataron haber visto luces en el cielo o fenómenos atmosféricos inexplicables. Algunos creyentes cuentan que en noches específicas, una luz resplandeciente parecía rodear su celda o la iglesia donde él celebraba la misa. Otros mencionan que, en los días previos a su muerte, el cielo se tornó de un color extraño, como si algo importante estuviera por ocurrir. Estos eventos no fueron casuales, sino señales que marcaron momentos significativos en la vida del Padre Pío y que, según muchos, fueron testimonio de la conexión directa entre lo divino y lo terrenal. A lo largo de los siglos, han surgido historias fascinantes que afirman que, durante sus momentos de oración más intensos, aquellos que se encontraban cerca del Padre Pío experimentaban una transformación en el ambiente. Muchos de ellos describieron una paz profunda que parecía envolver todo a su alrededor, como si el aire mismo estuviera impregnado de serenidad. Existen también testimonios de personas que aseguraron haber presenciado destellos de luz en su entorno mientras él se sumergía en la oración. Para muchos, estos destellos no eran meras casualidades, sino señales evidentes de que el Padre Pío estaba en contacto con algo superior, algo que trascendía lo humano. Un relato particularmente intrigante ocurrió cuando un grupo de fieles afirmó haber visto una figura luminosa en el cielo mientras él oraba. Algunos lo describieron como una figura angelical, mientras que otros simplemente mencionaron que era una luz que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Lo más asombroso de este evento es que fue presenciado simultáneamente por varias personas, lo que descarta cualquier explicación de alucinación individual. Además de estos fenómenos celestes, también se registraron eventos meteorológicos inusuales que parecían estar directamente relacionados con momentos cruciales de la vida del Padre Pío. En varias ocasiones, testigos afirmaron que cuando el Padre Pío sufría intensamente debido a los estigmas, el clima a su alrededor experimentaba cambios repentinos. Fuertes ráfagas de viento, lluvias inesperadas o cielos despejados que se oscurecían de repente fueron algunas de las manifestaciones que más llamaron la atención. Sin embargo, uno de los relatos más desconcertantes tiene que ver con la noche de su fallecimiento. Según diversos testigos, el ambiente se sintió inusualmente pacífico, como si una presencia invisible estuviera marcando el fin de su vida. Algunos mencionaron que una estrella brilló con una intensidad inusitada justo en el momento en que el Padre Pío exhaló su último suspiro. Para los fieles, este evento fue la confirmación de que su alma estaba siendo recibida en una dimensión superior. Estos fenómenos celestes no fueron los únicos sucesos inexplicables vinculados al Padre Pío. A lo largo de su vida, numerosas personas afirmaron haber experimentado eventos que desafiaban toda lógica.
Desde extraños destellos de luz en las iglesias donde él celebraba misa hasta testimonios de personas que sintieron su presencia en momentos de angustia y desesperación, incluso después de su muerte, los relatos sobre el Padre Pío siguen siendo extraordinarios. Muchos creen que estos fenómenos están directamente relacionados con las advertencias que él mismo hacía sobre los tiempos difíciles que se avecinaban. En sus visiones, hablaba de señales en la naturaleza que servirían como advertencia para que la humanidad reflexionara antes de que fuera demasiado tarde. Según el Padre Pío, estas señales no eran simples coincidencias, sino llamados urgentes a un cambio espiritual. Para muchas personas, los fenómenos celestes y otros eventos extraños que rodearon la vida del Padre Pío son una prueba de que su misión tenía un propósito mucho más allá de lo terrenal. Aunque la ciencia pueda ofrecer explicaciones para algunos de estos sucesos, la frecuencia con la que ocurrieron y la coincidencia de muchos de ellos con momentos clave en la vida del santo siguen siendo un misterio. La pregunta persiste: ¿fueron estos eventos simples coincidencias o manifestaciones de algo mucho más grande? Lo que es indiscutible es que, hasta el día de hoy, las historias sobre luces en el cielo y fenómenos inexplicables relacionados con el Padre Pío continúan siendo relatadas por aquellos que creen que su vida estuvo marcada por un propósito divino. A lo largo de la historia, muchas personas han sido testigos de eventos extraordinarios, curaciones que desafían toda lógica y testimonios que dejan perplejos incluso a médicos y científicos. El Padre Pío es una de esas figuras que ha trascendido el tiempo, gracias a los innumerables relatos de sanaciones atribuidas a su intercesión. Desde enfermedades incurables hasta casos de personas que, tras recibir un diagnóstico terminal, se recuperaron de manera inesperada, las historias de milagros asociados al Padre Pío continúan asombrando al mundo. Uno de los testimonios más impresionantes es el de una mujer que había perdido completamente la visión en un ojo debido a una grave enfermedad ocular. Los médicos le aseguraron que no había ninguna posibilidad de recuperación, ya que el daño era irreversible. Sin embargo, ella no perdió la esperanza y comenzó a orar con fervor, pidiendo la intercesión del Padre Pío. Una noche, mientras dormía, soñó que el fraile se acercaba a ella y le tocaba el rostro con suavidad. A la mañana siguiente, al despertar, descubrió con asombro que su visión había regresado por completo. Los especialistas que la atendían no pudieron encontrar ninguna explicación médica para lo sucedido. Otro caso impresionante es el de un niño que nació con una grave malformación en sus piernas, lo que le impedía caminar. Su familia, devastada por el diagnóstico, decidió encomendarse a la intercesión del Padre Pío con una fe inquebrantable. Durante meses, rezaron con devoción pidiendo un milagro. Un día, sin intervención médica alguna, el niño comenzó a mover sus piernas, y poco tiempo después, dio sus primeros pasos. Los médicos que seguían su caso quedaron perplejos, pues la ciencia no podía explicar cómo ocurrió tal recuperación. Las historias de curaciones milagrosas no se limitan solo a enfermedades físicas, también existen testimonios de personas que experimentaron sanaciones emocionales y espirituales tras pedir la intercesión del Padre Pío. Muchos relatan haber sentido una paz profunda en momentos de angustia, como si una fuerza invisible los envolviera y los liberara de su desesperación. Algunos afirman haber sido liberados de depresiones graves, adicciones y temores incontrolables, experimentando una transformación radical en sus vidas. Uno de los testimonios más documentados es el de un hombre que sufría de una enfermedad degenerativa en la columna vertebral. Durante años soportó un dolor insoportable que lo dejó postrado en la cama. Ningún tratamiento parecía surtir efecto, y los médicos le dijeron que tendría que vivir con esa condición por el resto de su vida. Desesperada, su familia lo llevó al santuario del Padre Pío, donde oraron fervientemente por su recuperación. En un momento de profunda fe, el hombre sintió un calor intenso recorriendo su cuerpo y, de manera inesperada, comenzó a sentirse mejor. Poco a poco, su dolor disminuyó y su salud mejoró considerablemente. Este es solo uno de los muchos relatos de personas que han experimentado la intervención divina a través de la oración al Padre Pío, lo que sigue siendo un testimonio impactante de su legado espiritual.